quiero que leamos ahí en el versículo 11. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y bueno, hermanos, yo me podía imaginar, ¿verdad?, cómo los discípulos, pues ellos, la última imagen que tuvieron de Jesús fue de Jesús siendo crucificado, fue de Jesús siendo azotado, Jesús siendo pues abolido, ¿verdad? Dice la Biblia que Él fue humillado hasta lo sumo, que Él fue golpeado, que le arrancaron las barbas, que Él fue azotado pues cruelmente, ¿verdad? Y pues dice la palabra de Dios que desfiguraron su rostro totalmente, hermanos. Entonces dice que los discípulos se esparcieron, ¿verdad?, cuando arrestaron a Jesús. Entonces ellos a lo lejos veían la imagen de este Jesús crucificado, hermanos. Luego, ¿qué pasa? Que pues sepultaron a Jesús, hermanos. Y entonces ellos tenían esa imagen de Jesús crucificado, de Jesús siendo sepultado, hermanos. Ellos no habían visto a Jesús resucitado, vivo, sino ellos lo que esperaban ver era a un Jesús muerto, hermanos, a un Jesús con las llagas, con todo, pues todo lo que le hicieron, ¿verdad? Por eso dice que María Magdalena estaba fuera del sepulcro, hermanos. Él fue a ver a su Señor, a Jesús, mas sin embargo ella esperaba verlo ahí en esa tumba, hermanos. Ella esperaba verlo ahí totalmente golpeado, ¿verdad? Como Jesús terminó después de haber sido crucificado. Esto era lo que María esperaba ver, hermanos. Pero ¿qué pasa? Que el Señor ya había resucitado. Dice que ella se acercó a mirar en el sepulcro y ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y había dos ángeles, hermanos. Había dos ángeles que le preguntaron que ¿por qué lloraba? ¿Por qué lloraba, hermanos? María tenía un dolor tan grande en su corazón porque al Maestro, a Jesús, lo habían crucificado. Aquel hombre que la había amado, hermanos, sin condición. Aquel hombre que era el Mesías, lo habían crucificado, hermanos. Y ella pensaba que estaba ahí, que él seguía muerto, hermanos. Pero luego dice el versículo 14 que cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces fíjese que el mismo Jesús se le presenta a María. El mismo Jesús ya resucitado se le presenta a María Magdalena, pero ella, como tenía tanto dolor en su corazón, y yo me puedo imaginar que tal vez estaba llorando tanto, hermanos, de esas veces que uno llora que incluso las lágrimas te nublan la vista, ¿verdad? Yo me imagino que María tenía ese llanto, hermanos. A lo mejor ella, de tanto llorar, ya no siquiera podía notar que era el Señor. Ella pensaba que era el hortelano, hermanos, aquella persona que cuidaba las tumbas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que así también nos pasa a nosotros. Cuando tenemos tanto dolor en su corazón, cuando lloramos tanto, hermanos, a veces ese dolor nos hace que no veamos a Jesús, nos hace olvidarnos del Señor. Y no es que el Señor se haya ido de nosotros, no es que el Señor nos haya abandonado. Aquí el Señor está cara a cara frente a María, hermanos, mas sin embargo ella, por todo ese dolor, por todo ese llanto, ella no pudo ver al Señor. Así pasa cuando tenemos tanto dolor, hermanos. A veces no podemos ver que el Señor está ahí con nosotros. A veces no podemos mirar a Jesús que está ahí a un lado de nosotros, hermanos. Y luego dice que María no reconoció al Señor. Pero luego dice el versículo 16 que Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús, cuando la llamó por su nombre, fue cuando María reaccionó, cuando María volteó y vio al Maestro, hermanos. Cuando María reconoció que ese hombre no era un hortelano, que ese hombre no era cualquier hombre, sino que era el Maestro, que era Jesús, quien ya había sido, quien ya había resucitado, hermanos. Entonces el Señor nos conoce, hermanos. Así como el Señor llamó a María por su nombre,
y María reconoció la voz de su maestro, de su pastor. Esto me recuerda a la palabra que dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen, hermanos. Así María escuchó la voz del maestro, escuchó su nombre venir de esos labios de Jesús, y ella al instante reaccionó, ella al instante supo que era Jesús. Así el Señor nos llama por nuestro nombre, hermanos. A pesar de todo el dolor que sintamos, de todo lo que estemos atravesando, el Señor conoce nuestro nombre. El Señor conoce por qué sufrimos. El Señor conoce por qué lloramos, qué es lo que nos quita esa paz, hermanos. El Señor conoce, y solamente Él es el que nos puede quitar ese dolor. Ese dolor que sentía María, nadie se lo puede quitar, hermanos. Ni siquiera viendo a sus ángeles, ese dolor se le quitó, sino fue hasta que vio al maestro, hasta que vio a Jesús cara a cara, hasta que escuchó su nombre viniendo de Jesús, hermanos. Entonces, luego dice el versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y bueno, hermanos, yo estuve investigando, ¿verdad? Y pues bueno, en aquel entonces un testimonio de una mujer no era bien visto, no era bien recibido. Cuando una mujer decía algo que ella pues había visto con sus ojos, la gente no le creía, ¿verdad? Siempre un testimonio tenía que venir de un hombre. Mas sin embargo, aquí Jesús, a la primera persona que se le apareció fue a María Magdalena, y a ella fue a la que le encomendó testificar de que Él había resucitado, hermanos. Entonces fue como Jesús cambió la historia. Cuando Él murió y resucitó, Él vino a cambiar la historia. Luego, ahora vamos al versículo 19. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino a Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces fíjese cómo ese mismo día, ese domingo, dice que en la noche los discípulos estaban escondidos, tenían miedo de los judíos. Dice que tenían las puertas cerradas, ¿verdad? Ellos tenían las puertas fortificadas. Ellos estaban atemorizados, tenían tanto miedo porque, pues imagínense, habiendo caminado con Jesús, ellos se movían a donde iba Jesús. Ellos hacían lo que pues su maestro les mandaba. Sin embargo, ahora que Jesús ya no estaba con ellos, hermanos, en la carne, ellos tuvieron miedo. Ellos ya no sabían qué hacer, hacia dónde ir. Entonces dice que se encerraron, hermanos. Ellos tenían tanto miedo. Pero dice que aún así, hermanos, así con las puertas cerradas, dice que Jesús se les puso en medio. Ahí donde ellos estaban encerrados por miedo, por temor, Jesús apareció en medio. Y lo primero que les dijo fue: paz a vosotros. Fíjese, Jesús no los regañó por haberlo abandonado. Jesús no les reprochó su incredulidad, su falta de fe, sino que lo primero que les dijo fue: paz a vosotros. Porque ellos tenían tanto miedo, ellos tenían ese temor, hermanos, que Jesús cuando llegó, lo primero que les dio fue su paz, hermanos. Entonces ellos estaban tan encerrados en su miedo, pero llega Jesús y les da su paz, hermanos. Así pasa con nosotros, hermanos, hoy en día. No importa cuán encerrados estemos en nosotros mismos, tal vez ni siquiera nos expresemos a los demás, ¿verdad? Tal vez los demás nos miren y ni siquiera sepan qué es lo que tenemos. A veces, y nosotros mismos sabemos qué es lo que tenemos. Y a veces puede venir ese miedo, ese temor, esa ansiedad o esa depresión, y tendemos a encerrarnos en nosotros mismos. Pero solamente Jesús es el que puede venir a nuestras vidas. Es el que puede pararse en medio de todo lo que estemos pasando y decir: paz a vosotros. Solamente Jesús puede darnos paz en medio de toda depresión, de toda ansiedad, de todo lo que venga a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, hermanos. Solamente Jesús es el que nos puede dar paz. Entonces dice que
el versículo 20, que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor les mostró sus heridas ya limpias, sus heridas las cuales Él se había entregado por completo, por amor a nosotros. Él les mostró esas heridas, ¿verdad? Indicando que Él había vencido, hermanos, que Él había sufrido por amor, que Él ya había pagado el precio por nuestros pecados, que Él ya había pagado el precio por nuestras enfermedades, que Él ya pagó el precio por nuestra paz. Él les mostró esas heridas, y es por eso que ellos se regocijaron grandemente, porque al instante supieron que era el Señor. Al instante vieron que esas heridas no fueron en vano, sino que esas heridas fueron con un propósito, hermanos. Y ahora ese mismo Señor que fue crucificado por amor, por toda la humanidad, ahora estaba en medio de ellos, dándole su paz. Y luego el versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora Jesús les estaba encomendando algo grande, les estaba encomendando ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero para hacer eso, hermanos, ellos tenían que recibir el Espíritu Santo. Así que Jesús no solamente les dio su paz, sino que también sopló sobre ellos y les dio su Espíritu Santo, hermanos. Y esto es semejante a lo que pasó en el día de la creación. Dice que cuando Dios formó al hombre, a Adán, dice que lo formó del barro, hermanos, pero luego dice que sopló en su interior aliento de vida. El Señor sopló sobre el hombre para que tuviésemos vida. Así también cuando Jesús vino y resucitó, Él sopló sobre sus discípulos, pero ahora sopló sobre ellos el Espíritu Santo, hermanos. Así también a cada uno de los que estamos aquí, el Señor puede soplar sobre nosotros su aliento de vida, su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Ezequiel. El Señor le mostró a Ezequiel una visión y era un valle de huesos secos, un valle de huesos que estaban secos en gran manera, que no tenían espíritu, que no tenían vida. Y el Señor le dijo a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos para que viniera el Espíritu y los llenara de vida y los levantara, hermanos. Así el Señor también nos llena, nos fortalece, nos llena con su Espíritu Santo, porque nada en esta vida nos puede saciar, hermanos. Nada de este mundo nos puede llenar así como lo hace el Espíritu Santo de Dios. A veces podemos sentirnos tal vez sin vida, desganados, desmotivados, hermanos, pero es porque nos hace falta esto. Nos hace falta venir ante la presencia de Jesús y recibir de Él ese soplo, ese aliento de vida, ese Espíritu Santo, hermanos. Y ahora quiero que leamos el verso 24. Dice que: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjese, dice que Tomás no estaba con los discípulos. Cuando Jesús apareció a sus discípulos, Tomás no estaba. Y no sabemos por qué él no estaba, si había salido a algún lado. Pero es curioso que él no estaba con los discípulos. Él no estaba pues en unidad con ellos, ¿verdad? Y él se perdió de esa gran bendición. Él se perdió de que Jesús fue y sopló sobre ellos aliento de vida y les dio su paz y les dio un grande gozo, hermanos. Tomás, él se negó a creer lo que otros le decían acerca del Señor, hermanos. Y luego dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces este discípulo Tomás, conocido como el discípulo incrédulo, porque él no creyó a las palabras de los discípulos,
Él no creyó que Jesús ya había resucitado. Él tenía que verlo para poder creer, hermanos. Y a veces puede ser también así con nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor nos da una palabra o leemos algo en su palabra o escuchamos una prédica, a veces dudamos, ¿verdad?, de las palabras del Señor. A veces dudamos de lo que el Señor puede hacer. A veces queremos una señal, queremos que el Señor nos muestre algo para poder creer en Él. Así como Tomás, él quería ver a Jesús cara a cara para poder creer en Él. A él no le bastaba todo lo que los demás decían de que Jesús había resucitado. Él quería verlo, hermanos. Entonces Jesús le reprochó su incredulidad. ¿Por qué no creíste? Y él se presentó delante de él. Y pues Tomás creyó, pero fue hasta que él lo vio, hermanos. Entonces, y bueno, lo que Jesús dijo, que bienaventurados son aquellos los cuales sin haberme visto creyeron. Y esos somos todos los que estamos aquí, hermanos. Somos todos los que, a pesar de que no hemos visto al Señor cara a cara, sin embargo creemos en Él. Creemos que un día lo veremos tal cual es, hermanos. Creemos que un día Él vendrá con su gloria, y este día ya está pronto, hermanos, cuando Él vendrá por su iglesia. Entonces seremos arrebatados en las nubes, hermanos, y estaremos para siempre con el Señor. En esa palabra es la que creemos, en esa palabra es la que confiamos, hermanos. Sin haberlo visto, hermanos, podemos creer en Él, lo podemos sentir, podemos saber que Él está aquí en medio de nosotros. Así como Él se presentó a sus discípulos, Él se puso en medio de ellos y les dio su paz, les dio su gozo, les dio su Espíritu Santo. Así también en cada culto, hermanos, creemos que el Señor Jesús está aquí por medio de su Espíritu Santo. Y solamente Él nos puede libertar, solamente Él nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo, hermanos, esa presencia que necesitamos realmente en nuestras vidas. Y ya finalizando el capítulo, dice el versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y es tremendo lo que dice, hermanos, que Jesús hizo tantas cosas más, las cuales no están escritas en esta palabra. Y en otra parte dice que si se escribieran una por una todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en el mundo todos los libros que tendrían que escribirse, hermanos. Mas sin embargo, estas cosas se han escrito para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, y que tengamos vida, hermanos. Que Jesús mismo lo dijo, que Él vino para salvar al mundo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna en Él. Y es tremendo como hoy en día hay tantas personas que se empeñan en predicar otras cosas que no vienen aquí en la palabra. Han surgido a lo largo de los años tantas doctrinas, tantas religiones falsas que han arrastrado a tanta gente, hermanos, pero nosotros tenemos la verdad, que es la palabra de Dios. Creemos que Jesús hizo muchas cosas más. No sabemos qué tantas cosas hizo, hermanos. No sabemos si algún día lo sabremos, a lo mejor cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Pero estas palabras, todo lo que está escrito aquí, hermanos, es palabra de Dios. Todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que el evangelio es poder de Dios. Así que ¿por qué nos hemos de avergonzar? ¿Por qué nos hemos de amedrentar, hermanos, de tantas cosas que vienen a nuestras vidas, hermanos? Podemos confiar en la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Si otros nos fallan, hermanos, el Señor nunca nos fallará. El Señor nunca abandonó a sus discípulos, aún en medio de su tristeza. Ellos pensaron que el Señor los había abandonado, mas sin embargo Él se presentó delante de ellos como el Cristo triunfante, como el Cristo resucitado, el Cristo que había vencido al diablo, hermanos. Y es por eso que ellos ya después pudieron levantarse, hermanos, como predicadores. Ellos pudieron levantarse como hombres y mujeres valientes que predicaban el evangelio, que sanaban a los enfermos mediante el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Solamente está en creerle a Él, creer en sus palabras, confiar en su palabra, que es fiel y verdadera. Él es fiel y verdadero, y Él nunca nos miente, hermanos. Él nunca nos mentirá, Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará.
en todo lo que hace, hermanos, lo hace bien, hermanos. Así que sigamos confiando en el Señor, sigamos poniendo nuestra mirada en Él, hermanos. Si hoy estamos aquí es por su pura misericordia, por su gracia, por todo lo que hace, hermanos. Todo lo que hace, hermanos, es bueno y maravilloso. Solamente a Él sea la gloria y la honra, hermanos, por hoy y por los siglos. Amén.